La muerte no fue lo que convirtió a Guayo en un monstruo. La condena comenzó ante un altar, cuando una capitana cubierta de sangre le suplicó a Dios que devolviera una sola vida, y Dios respondió con silencio. Capítulo 1. La princesa bajo la nieve. Reino de Valumbria, siglo XV, sala de mapas. La nieve llevaba 3 días cayendo sobre Valumbria. Había borrado caminos, cubierto tejados y aislado el reino entre las montañas. Bajo aquella blancura, todo parecía tranquilo. Mientras las últimas rutas desaparecían bajo el invierno, mensajeros cubiertos de escarcha cruzaban las puertas del castillo con noticias de aldeas incendiadas. El enemigo avanzaba desde el norte. Y dentro de los muros, algunos hombres ya habían comenzado a decidir cuánto valía la vida de una princesa. Guayo estaba de pie junto a los mapas, con una mano apoyada sobre la mesa de roble y los ojos fijos en los pasos fronterizos. Había terror en la sala. Lo reconocía en las miradas huidizas de los nobles, en los silencios repentinos cuando ella entraba y en la forma en que algunos hombres bajaban la voz al nombrar a la heredera, a Catherine, la princesa de Valumbria, la mujer que Guayo había jurado proteger con su espada, la mujer que no debía amar. Lord Damian Kir se inclinó sobre el mapa con la serenidad que se emplea al hablar del ganado. Sus dedos largos y pálidos tocaron la ruta hacia Arven. Antes de que el invierno nos cierre toda esperanza, conviene sellar alianza con la casa de Arven. Una boda trae más lanzas que 100 plegarias. Guayo alzó la mirada. Su Alteza ya negó tal alianza. Su Alteza es joven. Su Alteza es la única heredera legítima de este reino. Precisamente por ello, debe entender que su vida no le pertenece por entero. Un silencio pesado cubrió la sala. Guayo no movió un músculo, mas algo en su mirada obligó a varios hombres a apartar los ojos. Tenía una calma hecha de acero. Ningún hombre en esta sala decidirá sobre el cuerpo de la princesa, como si fuese una frontera más en el mapa. Kir sonrió apenas. Habláis con grande fuego, capitana, para quien solo debe guardar puertas y caminos. Guayo dio un paso hacia él con brusquedad. Y vos habláis con demasiada soltura, para quien olvida que aún llevo espada al cinto. Un murmullo recorrió la mesa. El rey viejo y cansado golpeó la madera con 2 dedos. ¡Basta! La orden fue leve, pero era una orden con corona. Todos enmudecieron. Kir inclinó la cabeza, fingiendo obediencia. Guayo volvió los ojos al mapa, aunque ya no veía los caminos. Kir no había hablado solo de guerra, había hablado de Catherine en sus cálculos de una ofrenda. Nadie desea agraviar a su Alteza, dijo entonces con voz más baja, mas hay deberes que nacen con la sangre, y hay cercanías que la corte ha sabido callar por respeto a los servicios prestados y el oro heredado. La sala se heló de otro modo. Guayo entendió, también los demás. Si tenéis acusación contra mí, decidla de frente. Kir abrió las manos como si la paz le importara algo. Acusación, Dios me libre. Solo recuerdo que la Santa Iglesia ha sido paciente con ciertas rarezas, mientras vuestra espada y oro sirvan al reino. Conviene no confundir paciencia con bendición. Guayo sostuvo su mirada. Sirvo a la corona, y cuando Dios me pida cuenta de mi espada, sabré responder por cada vida que tomé en defensa de Valumbria. Ojalá podáis responder también por aquello que guardáis en silencio.
La mano de Guayo se cerró sobre el borde de la mesa. «Guardad vuestra lengua, Lord Kir. No todo silencio os pertenece». El rey volvió a golpear la mesa. «He dicho que basta». La discusión murió allí. Castillo de Valumbria, jardín interior. Atardecer. El jardín estaba casi enterrado bajo la nieve. En primavera se llenaba de rosas blancas y hierbas medicinales. Durante aquel invierno parecía una capilla sin techo. Fuentes congeladas, bancos cubiertos de escarcha y árboles desnudos elevando sus ramas hacia un cielo sin color. Catherine estaba junto a la fuente central, con una capa clara sobre los hombros. Guayo le encontró contemplando el agua inmóvil bajo el hielo. «No deberíais permanecer al frío, mi señora». Catherine no se movió de inmediato. «Y vos no deberíais buscarme donde los muros pueden oírnos. Los muros no empuñan espadas, pero los hombres que hablan detrás de ellos sí». Guayo se detuvo a su lado. En el castillo había sirvientes leales a distintos señores, sacerdotes que confundían el deseo con la condenación y nobles capaces de convertir un rumor en sentencia. Solo allí, entre la nieve y los rosales sepultados, podían respirar, aunque fuera por unos minutos. Catherine tocó la fuente congelada con la punta de los dedos. «Han vuelto a hablar del matrimonio». Guayo miró al frente. «Sí. Lord Kir cree que puede doblegar a mi padre. Lord Kir cree que Dios firma todo cuanto sale de su boca». Catherine sonrió, pero la sonrisa agonizó pronto. «Si acepto, Arwen enviará tropas. Si aceptáis, os entregarán un hombre que no busca esposa, sino oprimir vuestra corona. Si no acepto, habrá muertos. No carguéis sobre vuestro cuello todos los muertos del reino. Nací con ese peso». Guayo la miró. «Nacisteis princesa, no cordero». Catherine bajó los ojos. El viento movió algunos mechones junto a su rostro. Guayo quiso acercarse, pero no lo hizo. Había aprendido a medir sus gestos y esconder la ternura detrás de la disciplina. Catherine nunca había sido tan obediente. Sin mirarla, buscó la mano de Guayo bajo los pliegues de la capa. Sus dedos se encontraron en secreto. Guayo cerró los ojos durante un instante. «Continúan sospechando de nosotras». Guayo no respondió. «¿Continúan? Mientras necesiten mi espada, guardarán silencio». «Guayo, eso es precisamente lo que temo, que su silencio no sea piedad, sino un permiso comprado». Guayo apretó suavemente su mano. «Entonces que cobren cuanto quieran. Pagaré por cada minuto que me permita guardaros». Catherine se volvió hacia ella. En sus ojos había una tristeza que parecía haber crecido durante los últimos días. «No quiero ser guardada como una reliquia. No sois una reliquia. Tampoco un trofeo, una alianza, ni una deuda del reino. Sois mi señora». Catherine apartó la mirada. «¿Solo eso?». La respuesta verdadera ardió en la boca de Guayo. No podía pronunciarla allí, no bajo el cielo donde Dios y los hombres parecían observarlas con la misma severidad. «Sois aquello por lo que mi espada aún conoce obediencia». Catherine cerró los ojos, herida por la belleza y el peligro de aquella confesión. «No pongáis mi nombre tan cerca de vuestra alma. Ya está allí. Ningún amor debe sentarse en el trono de Dios.
Guayo contempló la fuente helada. Catherine volvió el rostro hacia ella alarmada. «No digáis semejante cosa, solo lo digo ante vos. El cielo también oye». Guayo la miró. «Entonces, que oiga esto. No existe reino, altar ni corona que pueda obligarme a consentir vuestra condena». Catherine respiró hondo. «Juradme que no cometeréis locura por mí». Guayo bajó la vista hacia sus manos escondidas. «No me pidáis juramento que sabéis imposibles. Entonces juradme algo menor. Pedidlo». Catherine se acercó lo suficiente para que su voz apenas sobreviviera entre las dos. «Cuando todo esto termine, recordad que soy más que vuestro miedo a perderme». Guayo frunció el ceño. «No habléis así. Escuchadme. No, escuchadme, Guayo». Su nombre pronunciado de aquella manera consiguió detenerla. Catherine apoyó una mano sobre su armadura, justo donde habría estado el corazón de cualquier mujer menos acostumbrada a endurecerse. «Si alguna vez me llevan y mi voz no logra alcanzaros, no permitáis que otros decidan qué fue nuestro amor. Nadie tiene derecho a nombrarlo. Lo harán de todos modos. Lo llamarán pecado, corrupción, capricho, vergüenza. Se ahogarán en sus propias palabras. No, que no os ahoguen a vos». Guayo quiso responder, pero no pudo. Catherine sonrió con tristeza. «Ahora no necesito que seáis mi espada. Es lo que soy. Es lo que lleváis en la mano, no lo que sois ante mí». Guayo inclinó la cabeza. Aquella mujer podía desarmarla solo con dulzura en su voz. «Ante vos no sé qué soy». Guayo quiso besarle allí mismo, aunque alguien pudiera descubrirlas, aunque la corte ardiera en escándalo y el reino entero se viniera abajo. Catherine se acercó y apoyó la frente contra la suya. Guayo cerró los ojos como si hubiera recibido una bendición. «Venid esta noche. ¿Estáis segura?» «Sí, esta noche necesito dejar de ser princesa». Guayo acarició con el pulgar los dedos que todavía sostenía. «Iré». Castillo de Valumbria. Los aposentos de Catherine. Hubo muchas noches en que Guayo cumplió promesas como aquella. No siempre comenzaban de la misma forma. A veces llegaba con nieve sobre los hombros y la armadura todavía fría por la guardia. Otras atravesaba los corredores sin hacer ruido, mientras cada antorcha proyectaba su sombra contra las paredes como una acusación. Catherine solía reconocer sus pasos antes de oírlos. Abría la puerta y cuando la madera se cerraba detrás de Guayo, el reino quedaba afuera. La corona, las batallas, las miradas. Dentro de aquella habitación comenzaba un mundo más pequeño, construido únicamente para las dos. En una de esas noches, Catherine llegó hasta ella antes de que pudiera desprenderse de la capa. No hubo saludo ni espera, solo el golpe suave de su cuerpo contra la armadura, unas manos buscando su rostro y una boca tibia que encontró la suya con la impaciencia de todo cuanto habían debido contener durante el día. Guayo la recibió por la cintura. El primer beso fue alivio. Los siguientes, hambre. La nieve se derretía todavía sobre sus hombros cuando el manto cayó sobre las losas. Catherine tiró de una hebilla impaciente mientras Guayo besaba la piel de su oído. El primer broche cedió, después otro. El metal fue desprendiéndose de su cuerpo hasta que bajo las manos de Catherine, Guayo dejó de parecer una capitana. Solo entonces permitía que la tocaran sin defensas. Catherine recorría las cicatrices de su espalda con la yema de los dedos. No preguntaba por todas. Algunas pertenecían a guerras que Guayo no deseaba llevar hasta aquel hecho. Otras recibían un beso, y eso bastaba. Había noches en que el fuego encontraba el hombro desnudo de Catherine y lo cubría de oro. Guayo se detenía ante ella con una devoción que hacía sonreír a la princesa. Catherine le tomaba el rostro,
Guayo besaba el centro de su palma, después la muñeca, después el pulso precipitado bajo la piel de su cuello. Afuera, Catherine podía ser reclamada por el reino. Adentro, podía reír contra la boca de Guayo cuando ambas caían sin elegancia sobre el lecho. Podía perder una horquilla entre las mantas, esconder el rostro junto a su cuello y olvidar, durante algunas horas, el peso de la corona. Guayo también olvidaba. No era condesa, espada ni muralla. Era una mujer estremeciéndose bajo las manos de la única persona a quien había confiado cada una de sus vulnerabilidades. Las sombras se movían bajo el dosel. Una mano se cerraba sobre las sábanas, otra apartaba los cabellos adheridos a una mejilla húmeda. El deseo y la ternura dejaban de ser cosas distintas. Las mismas manos que apretaban con necesidad volvían después a acariciar con cuidado. Así habían aprendido a amarse, en secreto, sin promesas que el mundo pudiera escuchar, robándole a la noche unas pocas horas lejos de la crueldad de los hombres. Pero la noche que Catherine acababa de pedirle no llegaría a pertenecerles. El ataque llegó antes del alba. Guayo cabalgaba al frente de 30 soldados cuando el bosque se tragó el camino. Los árboles estaban tan cargados de nieve que sus ramas parecían doblarse sobre los hombres, cerrando el paso detrás de ellos. No había aves ni viento, y los caballos se negaban a avanzar. Guayo levantó el puño. La columna se detuvo. «Capitana». Guayo miró hacia ambos lados. «¡Escudos arriba!». La primera flecha atravesó el cuello del soldado que cabalgaba a su izquierda. Después llegaron los gritos. Caballos desbocados, acero golpeando acero, flechas cayendo desde lugares que ningún atacante extranjero habría podido conocer. Guayo desenvainó la espada y se lanzó hacia la línea enemiga. Derribó a un hombre, después a otro. Una hoja rozó su rostro, otra encontró la juntura de su armadura y le abrió el brazo. Los atacantes seguían apareciendo entre los árboles. Conocían el camino, conocían los horarios, conocían la formación de la guardia. Aquello no era una simple emboscada. Alguien había abierto la puerta desde adentro. Guayo atravesó con su espada a un hombre cubierto con pieles oscuras y lo empujó contra un árbol. Antes de que muriera, le arrancó el emblema que llevaba oculto bajo la capa. No pertenecía al ejército invasor, era el símbolo de la casa Kir. El frío le entró en el pecho violentamente. La mirada de Kir al terminar el consejo ahora encajó. «Catherine». Guayo soltó al moribundo y se volvió hacia sus soldados. «¡Al castillo! Mi señora, el paso aún. ¡Al castillo, en nombre de Dios!». No esperó a que obedecieran. Montoya azuzó al caballo hacia el camino de regreso. Las ramas le cortaron el rostro. La nieve golpeó su armadura. Detrás de ella, la batalla continuaba. Pero Guayo ya no podía pensar en los hombres que había dejado combatiendo. Solo veía una mano tibia escondida bajo una capa, una frente apoyada contra la suya y una puerta que Catherine quizás estuviera esperando a que llamara. Castillo de Valumbria, la abadía. Cuando Guayo disipó el castillo, las campanas no estaban sonando. Eso fue lo primero que la aterrorizó. Si el enemigo había entrado, las campanas debían despertar a la ciudad, pero Valumbria estaba quieta. El caballo cruzó desbocado el portón, resbaló sobre las piedras cubiertas de hielo y Guayo saltó antes de que terminara de caer. Había sangre en el patio. 2 guardias yacían junto a la escalera oeste. Guayo los reconoció. Eran hombres leales a Catherine. No habían muerto en combate. Los habían apuñalado a la distancia que solo permite la confianza. Subió los escalones de 2 en 2. Al doblar hacia la habitación real encontró al rey tendido en el corredor, con la mano todavía extendida hacia una espada que no había logrado alcanzar. Detrás de una cortina se escondía una doncella. Temblaba con ambas manos sobre la boca. Guayo la sujetó por los hombros. «¿Dónde está su alteza?». La muchacha no consiguió responder. «Miradme». La doncella levantó los ojos anegados en lágrimas. «Se la llevaron a la capilla, mi señora».
Guayo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién? Lord Kirk y hombres de la abadía. Guayo corrió. La capilla estaba iluminada por demasiadas velas. Eso sería lo primero que Guayo recordaría de aquella noche. Ni la sangre ni los cuerpos, sino las velas. Cientos de llamas pequeñas temblaban sobre los muros, los vitrales oscuros y los rostros inmóviles de los santos. Catherine estaba de rodillas frente al altar, con las manos atadas. Lord Damian Kirk permanecía a su lado con una daga en la mano. Junto a él, 2 sacerdotes de la abadía murmuraban oraciones vestidos de rojo y oro. Guayo entró como una tormenta con la espada desenvainada. Su capa estaba rota por la batalla, la nieve se derretía sobre sus hombros y una herida le cruzaba el rostro. Pero sus ojos estaban fijos solo en Catherine. «¡Apartaos de ella!». Todos se volvieron. Catherine levantó la cabeza. Al ver a Guayo, el miedo se instaló aún más en su rostro. No temía por sí misma, temía por ella. «¡No!». Guayo dio un paso. Kirk apoyó la hoja de la daga contra el cuello de Catherine. «Un paso más, condesa, y vuestra princesa llegará al juicio eterno antes de recibir vuestra última mirada». Guayo se detuvo. El silencio de la capilla se acentuó. «Si la tocáis, no habrá tierra consagrada que quiera guardar vuestros huesos». Kirk sonrió con una serenidad enferma. «Siempre tan devota». Catherine forcejeó contra las ataduras. «Esto no salvará el reino, Lord Kirk». «No, Alteza, esto salvará el orden. Yo salvaré el orden. ¿Orden llamáis asesinar a vuestro rey y encadenar a su heredera?». Guayo miró a los sacerdotes. «¿Y vos, padres, así servís al cielo? ¿Atando a una hija de este reino frente a su propio altar?». Uno de ellos bajó la mirada. El otro alzó apenas el mentón y murmuró con voz temblorosa: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ¿no vistáis vuestra cobardía con palabra santa?». Kirk caminó lentamente alrededor de Catherine. La princesa rechazó una alianza necesaria, se negó a cumplir el deber de su sangre, y vos, sus ojos fueron hacia Guayo con desprecio calculado, vos la apartasteis del camino debido. Catherine levantó el rostro. Sus ojos se ahogaban en furia. «Mi voluntad no os pertenece, Lord Kirk. Vuestra voluntad pertenece al reino, Su Alteza. El reino no es excusa para la traición». Kirk la golpeó. Guayo se movió por instinto. La daga volvió al cuello de Catherine. «Os advertí». Guayo se detuvo. Catherine respiró con dificultad. Sus ojos buscaron a Guayo entre la luz temblorosa de las velas. «Guayo». Su voz apenas alcanzó a atravesar la capilla. Guayo apretó la espada hasta que sus nudillos perdieron el color. «No os dejaré aquí. No dejéis que os...». Kirk la sujetó por el cabello y tiró su cabeza hacia atrás. «¡Basta!». Guayo avanzó medio paso. «Soltadla». Todo habría sido más sencillo si hubieseis muerto en el paso norte. Aquellas palabras confirmaron lo que Guayo ya sabía. La emboscada no pretendía ganar una batalla, pretendía alejarla. Todo había sido dispuesto para que Catherine quedara sola, y ella había caído en la trampa. Kirk vio la culpa atravesar su rostro. «Ahí está», susurró, «la criatura que ocultáis bajo la armadura». Guayo observó la capilla. Había 5 hombres armados alrededor del altar, 2 sacerdotes, Kirk, Catherine de rodilla. La distancia era corta, pero la daga estaba demasiado cerca. Catherine pareció entender lo que Guayo estaba midiendo. Negó con la cabeza. «No». Guayo atacó. El primer hombre cayó antes de levantar la espada. El segundo chocó contra una columna. El tercero consiguió hundirle una hoja en el brazo, pero Guayo continuó avanzando. Derribó el cuarto sobre los escalones del altar. Durante un instante creyó que lo lograría. Sus dedos casi alcanzaron a Catherine. Casi. Pero Kirk hizo lo único que Guayo no pudo detener. Hundió la daga. Catherine abrió los ojos. De sus labios escapó una respiración breve, rota por la sorpresa.
Entre todas las desgracias que ambas habían imaginado, la guerra, la condena y la separación, nunca estuvo aquel final. La muerte había llegado escondida entre todos los males que habían temido. La sangre brotó entre sus labios. Guayo soltó un sonido que no parecía humano. Llegó hasta ella antes de que tocara el suelo. La sostuvo contra su pecho con una mano en su nuca y la otra intentando cerrar una herida imposible. No, Catherine intentó respirar. Sus labios se movieron apenas. Guayo inclinó la cabeza hasta casi tocar la suya. Catherine, miradme. Los ojos de la princesa estaban abiertos, pero ya no miraban. Guayo esperó. El cuerpo de Catherine perdió toda la fuerza entre sus brazos. Las manos, aún atadas, que habían buscado su armadura, cayeron contra el suelo de piedra, y la capilla entera pareció quedarse sin aire. No, su voz fue apenas un soplo. Después vino el rugido. ¡No! Un trueno partió el cielo sobre Valumbria. Los vitrales y las velas temblaron. Guayo apretó a Catherine contra su pecho como si todavía pudiera obligarla a quedarse. ¡Mi princesa! Su frente tocó la de ella. La sangre de Catherine le manchó la boca, la barbilla, el cuello. ¡No! Pero no hubo respuesta. Kir retrocedió hacia la puerta lateral de la capilla, pálido. Ahora comprendió al fin que había abierto algo que no podría ser cerrado. ¡Llevadla antes de que...! Guayo dejó el cuerpo de Catherine sobre los escalones del altar con una delicadeza tan pura que nadie se atrevió a respirar. Luego se puso de pie. Y todo lo que quedaba de Dios en aquella capilla pareció desaparecer. El primer hombre de Kir intentó atacarla por la espalda. Guayo ni siquiera volvió la cabeza. Le hundió la espada bajo las costillas, giró la hoja y la arrojó contra la pared de piedra. El segundo gritó. Guayo cruzó la distancia en 2 pasos y le abrió el vientre con un movimiento brutal. El hombre cayó de rodillas tratando de sujetarse la vida con las manos. Guayo lo tomó del cabello y lo golpeó contra el borde de piedra del altar hasta que dejó de moverse. El tercero soltó su arma y pidió clemencia. ¡Misericordia! Guayo lo miró. Por un instante la palabra pareció ofenderla más que la traición. Misericordia. El hombre lloró. ¡Por Dios, yo...! Guayo le atravesó la garganta. Dios no está aquí. El cuarto intentó huir por la nave central. No alcanzó la puerta. Guayo le lanzó la daga de Kir, todavía caliente con la sangre de Catherine. La hoja se hundió en su espalda. El hombre cayó arrastrándose. Guayo caminó hasta él despacio. Lo volvió boca arriba con la bota y le arrancó la daga del cuerpo. Después volvió a hundirla una y otra vez hasta que sus manos, su armadura y su capa y los mechones sueltos de su cabello estuvieron mojados de sangre. El primer sacerdote retrocedió hacia el altar pálido, murmurando palabras sin orden. Keire Eleison, Christi Eleison, Santa María, ore pro nobis. Guayo giró hacia él. El sacerdote levantó ambas manos. Hija, deteneos, no carguéis más pecados sobre vuestra alma. Guayo se quedó inmóvil. ¿Pecado? El sacerdote tembló. Habéis derramado sangre en casa de Dios. Guayo miró alrededor. Los cuerpos, la corona rota, Catherine sin vida sobre la piedra. Luego volvió a mirar al sacerdote. Esta casa ya estaba manchada antes de que mi espada entrara en ella. El sacerdote retrocedió hasta chocar con el altar. Sobre la mesa sagrada descansaba una cruz de plata alta y pesada, labrada con filigramas.
Sus brazos brillaban bajo la luz de las velas. Guayo la vio. El sacerdote también. Intentó tomarla como escudo. Guayo fue más rápida. Arrancó la cruz del altar con tal violencia que el mantel blanco cayó al suelo y los cálices rodaron sobre la piedra. El sonido del metal sagrado golpeando las baldosas resonó como una blasfemia. ¡No! Guayo sujetó la cruz con ambas manos. Durante un segundo la plata pareció quemarle la piel. O quizás fue el último reflejo de una fe que se negaba a morir. Entonces Guayo la alzó y la hundió contra el pecho del sacerdote. El hombre abrió la boca, pero no salió oración de ella. Guayo empujó con más fuerza. La cruz de plata lo clavó contra el borde del altar. «Rezad ahora». El sacerdote se estremeció. La sangre bajó por la plata, oscureciendo el cuerpo de Cristo tallado en el centro. Guayo acercó el rostro al suyo. «Decidle que yo también lo hice». El segundo sacerdote, más viejo, se había refugiado junto a la columna de la derecha. Sus labios se movían sin producir sonido. Tenía la cara bañada en lágrimas y sudor. Guayo se volvió hacia él. El hombre cayó de rodillas. «No, mi señora, no». Guayo caminó hacia él. Cada paso dejaba una marca oscura sobre la piedra. El sacerdote juntó las manos. «Os ruego, os lo ruego». Guayo se detuvo frente a él. Afuera el trueno volvió a sacudir el cielo. Durante un instante solo se escuchó la lluvia helada golpeando los vitrales y el sonido de la respiración agitada de Guayo. Luego ella habló. «Mi princesa ha muerto». El sacerdote cerró los ojos. «Oramos por ella, mi señora». Guayo inclinó la cabeza. Una risa incrédula le salió de la garganta. «¿Orasteis? ¿Te dijo él que lo único por lo que yo oraba era por ella?» «Mi señora, Dios tiene sus razones». «¿Qué razones?» «No nos corresponde a nosotros cuestionar su voluntad». Guayo giró apenas el rostro hacia el cuerpo de Catherine. La princesa yacía inmóvil sobre los escalones del altar. Su cabello se extendía sobre la piedra. Su vestido antes claro estaba cubierto por una mancha roja que no dejaba de crecer. Guayo volvió a mirar al sacerdote. «¿Eso es lo que veis allí? ¿Voluntad?» «Él tenía para ella un destino distinto, señora». «Ella no tiene destino. ¡Está muerta!». La palabra cayó en la capilla con más peso que los truenos alrededor del castillo. Y ni siquiera pude despedirme. Por primera vez desde que la daga entró en el cuerpo de Catherine, Guayo pareció humana de nuevo, terriblemente humana. Soltó al sacerdote y cayó de rodillas frente a él. El hombre la miró horrorizado. «Os lo ruego, por favor. Hable con él. Decidle que la traiga de vuelta a mí». Eso es imposible». Guayo levantó la mirada. Porque lo que ha partido hacia Dios no vuelve a carne por deseo de los vivos. Él hace milagros. El sacerdote cerró los ojos. «Vos lo sabéis. Los milagros no obedecen al mandato del dolor». «Entonces pedidlo mejor, mi señora. ¡Pedidlo!». El trueno respondió por él. Guayo lo tomó de los hombros. «Decidle que era buena mujer». El sacerdote lloró en silencio. «Decidle que era más limpia que todos los hombres que hoy se llaman justos. Decidle que no había maldad en su corazón. Decidle que jamás levantó la mano contra nadie, que incluso lo hubiese herido primero». La voz de Guayo se quebró. «Decidle que era una buena princesa».
Guayo lo miró con una esperanza terrible. Estoy convencido de que Dios cuidará bien de ella. El rostro de Guayo se apagó. ¿Y qué hay de mí? El sacerdote no supo qué decir. Hice cuanto él quiso. Se puso de pie despacio. La sangre caía de su cabello en gotas oscuras. Llevé su cruz en mis campañas. Guardé sus caminos. Doblé la rodilla ante sus altares. Maté en guerras que sus hombres bendijeron. Abrí cuerpos de hombres que jamás conocí porque el reino, la corona y la iglesia lo pidieron. Usé todo lo que él me dio para servir sus órdenes. Mi alma está manchada para siempre con la sangre de todos los que maté en su nombre. El sacerdote la miró desde el suelo. Yo no tengo respuestas. Guayo se acercó. No soy más que su humilde mensajero. No. Guayo recogió la daga de Kir del suelo. La hoja aún estaba roja. Hoy seréis el mensajero. Tengo un mensaje que quiero que transmitáis. El sacerdote gimió cuando ya puso la punta de la daga bajo su barbilla. Decidle a Dios que hasta que no me devuelva mi princesa, sus ojos se llenaron de una oscuridad. Mi vida ya no le pertenece. Perderéis vuestra... El sacerdote ya no pudo continuar. La daga descendió una vez, después otra. Entraba y salía con una brutalidad sin ritmo, sin medida, sin humanidad. Guayo ya no miraba al sacerdote, miraba hacia un cielo que no bajaba a detenerla. ¿Me oís? Otra. Cuando ella respiraba, no llegasteis. Otra. Cuando pidió vivir, callasteis. Otra. La sangre la cubría. ¡Hablad! La hoja volvió a caer. Las puertas de la capilla se abrieron. Varios soldados entraron cubiertos de nieve y sangre. Habían seguido a Guayo durante años. La habían visto matar sin temblar, vencer sin orgullo y soportar heridas sin pronunciar una queja. Ninguno estaba preparado para encontrarla así, de rodillas sobre un sacerdote muerto, con la daga todavía en la mano, con el cabello pegado al rostro, con la armadura roja. ¡Capitana! ¡Capitana! Guayo no lo oyó. La daga volvió a hundirse. ¡Capitana! Dos hombres corrieron hacia ella. Guayo gruñó cuando intentaron sujetarla. Fue un sonido dolorido y animal, nacido en un lugar donde el lenguaje ya no alcanzaba. ¡Soltadme! ¡Mi señora, basta! ¡Soltadme! Otros dos tuvieron que ayudarlos. La apartaron del cadáver mientras Guayo se retorcía entre sus brazos. ¡No ha respondido! Los soldados la sujetaron con más fuerza. ¡No la ha devuelto! La voz se le quebró y dejó de luchar. Los hombres casi cayeron con ella. Guayo quedó de rodillas. Después levantó la mirada hacia Catherine. La princesa continuaba sobre los escalones, quieta, hermosa. Guayo se arrastró hacia ella. Nadie se atrevió a detenerla. Desató sus manos y las llevó hasta sus labios. La piel comenzaba a perder su tibieza. La besó con una delicadeza que no pertenecía a aquella escena. Perdonadme. Nadie habló. No llegué. El viento golpeó los vitrales. Guayo apoyó la frente sobre la mano inerte de Catherine. Os prometí esta noche. Uno de los soldados se persignó. Guayo oyó el roce de sus dedos contra su pecho. Volvió la cabeza lentamente. No. El hombre se quedó inmóvil. No hagáis eso aquí. Mi señora, no lo nombréis nunca más en este castillo. Nadie volvió a moverse. Guayo tomó a Catherine en brazos. La acomodó con cuidado.
La cabeza de la princesa descansó contra su hombro. «Cerrad las puertas». Los soldados obedecieron. «Nadie entra. ¿Qué debemos hacer con Lorquir?» Guayo no apartó los ojos de Catherine. «Si todavía respira, que rece para que la noche lo encuentre antes que yo». Le apartó el cabello del rostro, limpió la sangre de su boca y cerró sus ojos con 2 dedos temblorosos. Aquel gesto terminó de romperla, porque ahora Catherine parecía dormida, y la condesa sabía que no lo estaba. «Salid». Los soldados vacilaron. «He dicho que salgáis. No podemos dejaros sola, mi señora». Guayo lo miró. Ninguno tuvo valor para responder y salieron de la capilla. Guayo permaneció con la princesa entre los brazos, rodeada de cadáveres. «Si vuestra ley permitió esta muerte, renuncio a vuestra ley». Una ráfaga atravesó la capilla. Las velas temblaron. Sombras ascendieron lentamente por su armadura. Guayo intentó tocar el rostro de Catherine, pero el dolor la atravesó antes de conseguirlo. Un dolor brutal le abrió el pecho desde adentro. Algo se retorcía bajo su piel, buscando lugar entre sus huesos. La condesa cayó.